Hola, bienvenidos a la Cátedra de Dispositivos Electrónicos de la Facultad Regional Avellaneda, dependiente de la Universidad Tecnológica Nacional. En el módulo de hoy nos introduciremos en el análisis de la física de los semiconductores. Los objetivos a alcanzar son, primero, conocer qué son los semiconductores, cómo es su estructura interna, qué es una laguna, cómo podemos manipular la concentración de portadores de energía, como son los electrones y las lagunas. ¿Cuántos electrones y lagunas hay en un semiconductor puro y en equilibrio térmico a una cierta temperatura? ¿Y cómo conducen la electricidad los semiconductores? Los contenidos a tener en cuenta para este módulo son los siguientes. Primero tendremos que hacer una pequeña introducción en la que hablaremos de energía y de algunos otros conceptos. Luego hablaremos del modelo de enlace covalente. Definiremos qué es equilibrio térmico. ¿Qué diferencia a un semiconductor intrínseco de uno extrínseco? Y por último, los conceptos de generación y recombinación. La lectura recomendada para apuntalar estos tópicos son los siguientes. Del libro de Tremosa, los capítulos 1 y 2, los apartados 2.1 y 2 al 2.8. Y del libro del ingeniero Selva, capítulo 1, los apartados 1.1 al punto 1.3, 1.5, 1.7 y del capítulo 2, el apartado 2.2. En primer lugar, tenemos que conocer qué es la energía. Por lo tanto, recurriremos a su definición más académica. Se trata de la capacidad que tiene la materia de producir trabajo en forma de movimiento, luz, calor, etc. Pero ¿cuántos tipos de energía conocemos? Seguramente muchos, pero también hay muchos que no tenemos la menor idea de que están cotidianamente en nuestra vida. Por ejemplo, los que más conocemos y los más comunes son el calor, la electricidad, las radiaciones electromagnéticas, la química, la energía eólica, la energía hidráulica, etc. Pero hay muchas otras que no son tan familiares para nosotros. Por ejemplo, biomasa, la geotérmica, la mareomotriz, la energía iónica, la biovegetal, etc. Pero hay dos en particular que son las que nos convocan para el estudio del semiconductor. Una de ellas es la energía potencial, que tiene que ver con la posición. Y la otra es la energía cinética, que tiene que ver con el movimiento. Analicemos esta figura. El deportista está indicado en tres posiciones instantáneas, puntuales. En el primer caso, que es este, el deportista tiene energía potencial porque está quieto esperando comenzar su movimiento. Una vez que comienza este, adquiere energía cinética y va a llegar hasta el otro extremo, en el que se detiene y vuelve a adquirir energía potencial esperando adquirir movimiento en su retorno. Es decir, que en los extremos, cuando está quieto, tiene energía potencial y en todo el desarrollo de esta rampa tendrá energía cinética debido al movimiento que está desarrollando. Analicemos este caso. En el gráfico, con coordenadas en el eje de las ordenadas, la energía, y en el eje de las abscisas, solamente distancia, tenemos una partícula clásica que está ubicada en ese centro de coordenadas donde la energía que posee es cero, tanto la cinética como la potencial. Si esa partícula comienza a desarrollar movimiento a través de esta rampa, en cada uno de los infinitos puntos que la componen, esa trayectoria, adquirirá un determinado valor de energía potencial negativa con respecto al eje de referencia y un determinado valor de energía
cinética positiva con respecto a ese mismo eje. Tengamos en cuenta que la energía cinética siempre es positiva. Es como el caso de la velocidad. No hay velocidad negativa o velocidad positiva. Siempre es positiva. Lo que puede haber es un sentido de desplazamiento hacia un lado o hacia el otro. Continuamos con el análisis de la partícula, que cuando llega a este punto, el punto C, adquirió su máxima energía potencial negativa y adquirió su máxima energía cinética positiva. Si pretendemos que alcance el punto D, tengamos en cuenta que la distancia que hay entre este nivel, donde alcanzó su mayor energía cinética, y este punto, que es la cima de esta curva, es menor que el módulo de energía cinética que posee. Por lo tanto, la partícula podrá llegar sin inconvenientes a la cima porque le sobra todavía energía cinética como para haber llegado más arriba todavía. Si continúa su movimiento, acá habrá adquirido un determinado nivel de energía potencial negativa, pero un determinado nivel de energía cinética positiva, que si sigue con su movimiento le permitirá llegar hasta el punto de reposo, donde volverá a estar definida en conceptos energéticos como de energía cero, energía potencial cero y energía cinética cero respecto del eje de referencia, que es el eje donde inició su movimiento, el eje X. Sería un absurdo para esta partícula que está gobernada por las leyes de la física clásica pretender que alcance el punto F porque aquí no tiene energía como para alcanzarlo. Imaginemos que en el mismo gráfico cambiamos el eje de referencia y lo trasladamos hacia donde está la línea punteada. Y que la partícula comienza en este punto, donde allí su energía cinética es cero, porque está quieta, pero su energía potencial es un valor positivo porque está por encima del valor del eje de referencia que habíamos definido anteriormente. Si allí comienza su movimiento, pasará con respecto al eje X por un punto de energía potencial cero, pero energía cinética toda esta porque ya ha alcanzado una determinada velocidad. Si continúa por esta rampa, en cada uno de esos infinitos puntos adquirirá un valor de energía potencial respecto del eje X negativa y un valor de energía cinética respecto del eje punteado positiva, y la diferencia entre ambas será lo que quede como energía total, que en este caso será positiva. Si continúa su movimiento, lo puede hacer sin ningún problema hasta alcanzar el punto C porque tiene energía suficiente como para vencer, por ejemplo, esta distancia. Y una vez ubicada en este punto, perfectamente podrá alcanzar este otro punto, el D, porque tiene energía cinética suficiente todavía. Imaginemos el caso contrario, donde el eje punteado lo colocamos por debajo del eje de referencia X original. En ese caso, ubicamos a la partícula en este punto, donde con respecto al eje X tendrá una determinada energía potencial negativa, pero tendrá energía cinética cero porque está sin movimiento. Si comienza a moverse a partir de ahí, por los infinitos puntos de esta curva, adquirirá una determinada energía potencial negativa respecto del eje X, pero del nuevo eje de referencia adquirirá esta energía cinética. Quiere decir que si desde aquí, aún habiendo alcanzado su máxima energía cinética positiva respecto del eje punteado, pretendemos que llegue hasta el punto D, no va a poder porque esta distancia es mucho mayor
que el valor de energía cinética que tiene entre este punto máximo y el eje punteado. Por lo tanto, el mayor nivel o el más alto nivel al que puede aspirar es a este que coincide con el eje punteado. Es decir, esta partícula en estas condiciones está confinada a moverse dentro de este valle y no tiene ninguna otra posibilidad. Volvería a ser un absurdo pretender que sin energía cinética alcance este nivel y así sucesivamente. Comenté recién que estos fenómenos, según las imágenes que vimos hace un rato, están regidos por las leyes de la física tradicional, la física clásica, newtoniana. Miremos esta imagen. Aquí, la partícula está ubicada en este punto que corresponde, según un sistema de ejes de posición, a esta línea punteada, y respecto de un sistema de ejes energéticos, con respecto a la distancia, en esta ubicación. Y a continuación de esto, una barrera de potencial muy ancha, por lo que si la partícula pretende salir de este punto y alcanzar el mismo nivel de energía, pero del otro lado de la barrera de potencial, inexorablemente tendrá que recorrer toda esta distancia hasta ubicarse aquí. Pero esto ocurre si esa partícula cumple con las leyes de la física clásica y en determinadas condiciones. Analicemos esta nueva imagen. La posición de la partícula es la misma, pero respecto de las energías, la situación cambia un poco. Si bien está ubicada en el mismo pozo energético que en la imagen anterior, la barrera de potencial que ahora tiene que vencer para aparecer del otro lado con el mismo nivel energético es mucho, pero mucho más angosta. Bueno, bajo estas condiciones, el electrón es una partícula que tiene la capacidad de aparecer del otro lado, como muestra la figura, como si hubiera hecho un túnel para atravesar esta pequeña montaña, y justamente esto se define como efecto túnel, donde el electrón no necesitó desarrollar todo este trayecto para llegar acá, sino que simplemente atravesó esto como si hubiese sido por un túnel. Repito, esto que se define como efecto túnel no está analizado y no lo puede analizar la física clásica. De ello se encarga la física cuántica. Vamos a intentar ahora entender cómo está constituido un átomo, que es algo que desveló a varios físicos desde hace muchísimos años y que han trabajado muy fuerte, muy duro con esto y que les ha costado a veces hasta el descrédito, pero por suerte lo han podido lograr y hoy nos acompañan con todos los conceptos vertidos. Para ello tenemos que entender qué son los niveles de energía dentro de un átomo. Imaginemos un electrón que proviene del infinito y que es captado por un protón. ¿Por qué digo esto? Porque el electrón tiene carga eléctrica negativa, lo vamos a ver un poquitito más adelante con detalle, y el protón tiene carga eléctrica positiva. Dos cargas eléctricas de distintos signos sabemos que se atraen con una determinada fuerza que está definida justamente por la ley de Coulomb. Consideremos también que ese electrón en el infinito tiene como coordenadas energéticas potencial 0, cinética 0. Por lo tanto, la energía total, que es la suma de ambas, será 0 también. Es decir, un electrón en el infinito lo consideramos en reposo. Pero veamos qué ocurre al ser atraído por un protón cuando se ubica en una distancia r desde el núcleo del átomo y que alrededor del núcleo del átomo y en base a esa distancia establece una órbita para su movimiento. La imagen sería esta. Ese electrón es captado por una carga positiva del núcleo
y se ubica en una determinada órbita, que es esta que está acá, y que por supuesto está sometido a la fuerza de atracción, en este caso, que sería la misma que de repulsión si fuesen del mismo signo, y que está expresada por el producto de las cargas, que como la del electrón y la del protón es la misma, ponemos Q al cuadrado, sobre 4pi epsilon 0 por el radio al cuadrado. Es decir, esa fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa las cargas. Epsilon 0 es una componente que depende del medio. Entonces, este electrón es atraído con esta fuerza F1 según la ley de Coulomb. Pero al estar aquí y en órbita, quiere decir que tiene una velocidad y esa velocidad, al hacerlo desplazar por esta órbita, hace aparecer una fuerza de inercia que está definida, en este caso es F2, y que intenta alejarlo del núcleo, está definida como el producto entre la masa y la aceleración, siendo la aceleración el cociente entre el cuadrado de la velocidad y el radio. Por otro lado, si el electrón se mantiene en esa órbita, significa que esas fuerzas, tanto la de atracción, ley de Coulomb, como la de repulsión, la centrífuga, son iguales. Entonces las podemos igualar. Masa por aceleración igual a la fuerza de Coulomb. De donde podemos definir que el valor de la energía cinética, recordando que se expresaba con un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, reemplazando en esta expresión, nos quedaría Q cuadrado sobre 8pi epsilon 0 por el radio. Pero tenemos que conocer cuánta energía tiene en esa ubicación. Y esa será la energía potencial en esa órbita y que esté dada por la integral del valor de la fuerza. Desarrollada esta integral, su resultado es negativo y Q cuadrado sobre 4pi epsilon 0 por el radio. Y está muy bien que sea negativo. ¿Por qué? Porque el electrón estaba en reposo en el infinito, con energía cero. Si ahora utilizó energía para moverse y ubicarse en una órbita donde empezó a moverse con una velocidad y manteniendo un radio constante, evidentemente gastó energía que no tenía, por lo tanto la que tiene es negativa. La energía cinética en esa órbita dijimos que era un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Pero la energía total, que es la suma de ambas, la podemos expresar de esta manera. Energía total, potencial más cinética, y sumamos el valor de energía cinética y el valor de la energía potencial. Como resultado tenemos también un valor negativo, que es Q cuadrado sobre 8pi epsilon 0 por el radio, que esto es el valor de la energía total que tiene, que en este caso es negativa, porque toda la que tiene es energía negativa. Dijimos que estaba en cero y ahora gastó para ubicarse en esa determinada órbita. Si esta es la energía total que adquiere la partícula, en este caso el electrón, tengamos en cuenta que es inversamente proporcional al radio de la órbita que ocupa e igual en valor absoluto a la energía cinética que posee. Quien trabajó mucho en análisis de las características del átomo fue el físico Bohr, quien analizó un átomo de hidrógeno y en base a sus estudios y análisis introdujo un nuevo concepto en su modelo atómico. Uno de los puntos sobresalientes es que habló de órbitas estables. En esas órbitas el electrón no irradia energía.
y otras órbitas que no lo son, las definió como inestables, en las cuales se cumplen las leyes clásicas del electromagnetismo. Según su teoría, para el átomo de hidrógeno, se cumple que el momento cinético, que se lo define como momento de la cantidad de movimiento, es un número entero de veces la constante de Planck dividida por un término que es 2pi. Y esto se transformó en el primer postulado de Bohr. En términos matemáticos, el momento de la cantidad de movimiento o momento cinético de la partícula tiene que ser igual a un número entero de veces la constante de Planck sobre 2pi. Una pequeña acotación con respecto a la constante de Planck: es una constante física universal y su valor, obviamente en unidades internacionales, es 6,626 por 10 a la menos 34 joule segundo. Se la conoce también como cuanto de una acción y hace referencia a la energía puesta en juego en una acción de un proceso físico y el tiempo demandado para su ejecución. En base a los estudios que Bohr estaba realizando con respecto al átomo, también postuló lo siguiente: las órbitas que cumplen con la condición anterior, es decir, que el momento de la cantidad de movimiento es igual a un número entero de veces n, la constante de Planck sobre 2pi, son estables. Y un electrón que se ubique en una de esas órbitas no irradiará energía, aún recibiendo aceleración centrípeta. También postuló que cuando un electrón cambia de una órbita superior a una inferior, irradia energía. Y la onda electromagnética de la energía irradiada posee una frecuencia que cumple con la relación de Einstein. ¿Qué decía esta relación? Que toda partícula tiene una onda asociada cuya energía es igual al producto entre la constante de Planck y la frecuencia de la radiación. Y por último, y cuarto postulado de Bohr, es que cuando un electrón cambia de una órbita inferior a una superior, absorbe energía. Hace unos momentos hacíamos referencia al número n, que era el factor multiplicador de la constante de Planck sobre 2pi y que todo ese término tenía que ser igual al momento angular de la cantidad de movimiento. Esa era la definición del primer postulado de Bohr, porque eso representaba órbitas estables. Por lo tanto, ese número n tiene que corresponder a los números naturales. En primer lugar, no puede valer cero, porque eso implicaría un radio cero para la órbita en la que se encontraría un electrón, y eso sería estar pegado al núcleo del átomo, un absurdo. Tampoco puede ocupar el electrón una órbita, la 2,7, ni la 3,9, ni la 5,1. Es decir, no pueden ser fraccionarios. N es siempre los números naturales. Si volvemos a la expresión matemática que avala el primer postulado de Bohr del que hicimos referencia hace unos instantes, obtenemos esta expresión, de la cual podemos despejar el valor de la velocidad. Por otro lado, si consideramos que el electrón está en una órbita estable, es porque hay un equilibrio de fuerzas, es decir, la masa por la aceleración, que es la energía cinética que posee, debido a la energía cinética que posee, es igual justamente a la fuerza de Coulomb que lo atrae hacia el núcleo. De esta igualdad podemos despejar el valor de la velocidad al cuadrado. Si en esta última reemplazamos el valor de la velocidad que obtuvimos despejándolo de la expresión matemática del primer postulado de Bohr, obtenemos esta otra igualdad.
con la que, operando convenientemente, llegamos a una expresión de que la carga al cuadrado sobre epsilon 0 es igual a n al cuadrado por h, o sea, la constante de Planck al cuadrado sobre pi por el radio por la masa. Si de esta expresión despejamos el radio en función de ese número n, nos queda que es igual a n al cuadrado por la constante de Planck al cuadrado por epsilon 0 sobre pi por q al cuadrado por la masa del electrón. Si este radio lo reemplazamos en la ecuación de energía que conocimos al principio, vamos a obtener una expresión de la misma como esta. Q cuadrado sobre 8pi epsilon 0 que multiplica a pi por Q cuadrado por la masa sobre n cuadrado por la constante de Planck al cuadrado por epsilon 0. Haciendo las simplificaciones que correspondan, nos queda que la energía va a estar dada por esta expresión. Fíjense que es inversamente proporcional al número n al cuadrado. Gráficamente, veremos que los niveles energéticos que responden al número n se irán sumando cuadráticamente. Es decir, aquí tendríamos el nivel 1 y hacia arriba iríamos teniendo en este par de ejes coordenados donde la ordenada es la energía y este punto sería el más cercano al núcleo protónico, y en este eje simplemente la ubicación del radio. Por lo tanto, para radios infinitos, para distancias cercanas al infinito, iría a aparecer un apilamiento de niveles conforme a la expresión esta. La cosa para Bohr no fue tan fácil porque sus físicos contemporáneos no le creían, no aceptaban esta comparativa del análisis del átomo con el sistema planetario, por ejemplo. Hasta que un día apareció un tal Luis de Broglie que dijo lo siguiente: sabemos que toda partícula tiene una onda asociada, ya lo dijo Einstein, ¿no? Esa onda, esa radiación, tiene una longitud de onda y se calcula como la constante de Planck dividido la cantidad de movimiento. En definitiva, masa por velocidad es cantidad de movimiento. ¿Y qué dijo de Broglie? Que si en el desarrollo de una órbita entra un número entero de veces una longitud de onda, esa órbita es estable. Es decir, que si 2pi por radio, que es la longitud de la circunferencia, entra un número entero de veces la longitud de onda, esto se tiene que expresar como un número entero de veces la constante de Planck sobre la masa por la velocidad. Si se cumple con esto, la órbita es estable. Esto lo dijo de Broglie analizándolo cuánticamente. Y despejando matemáticamente nos queda que masa por velocidad por el radio es igual a n veces la constante de Planck sobre 2pi. Oh, sorpresa, ¿quién lo había dicho esto? Bohr, en su primer postulado, que el momento angular, perdón, el momento de la cantidad de movimiento tiene que ser igual para que la órbita sea estable a un número entero de veces n por la constante de Planck sobre 2pi. En definitiva, lo que dijo de Broglie. Entonces ahí sí lo aceptaron, lo creyeron y comenzó a hacerse el estudio con mayor profundidad. Pero ¿qué decía de Broglie entonces? Que si esta es la órbita, la punteada, desarrollando, y esta órbita tiene un radio r, 2pi por el radio, que es la longitud de esta circunferencia,
tiene que ser exactamente igual a un número entero de veces la longitud de onda de la radiación que tiene la partícula. En este caso, entra un número 6 veces, por ejemplo, entero, esta órbita sería estable. En este caso, donde si esa es la misma órbita, pero no entra un número entero de veces la longitud de onda, esta órbita no sería estable porque no cumple con que sea un número entero de veces esa longitud de onda. Bohr continúa haciendo su análisis y obviamente me refiero a su modelo atómico del átomo de hidrógeno, suponiendo que podría extenderse la idea para un mayor número de electrones. Atento a que en un mol de sustancia hay 10 a la 23 átomos, ¿no? Quien colaboró con Bohr en su momento fue el físico Sommerfeld, que estudiando átomos más pesados, encontró que la cuantificación de la energía no se limitaba a un solo número, sino que se trataba de un arreglo de 4 números. Cada combinación particular de esos 4 números se corresponde con un nivel de energía permitido dentro del átomo. Recordemos que hay niveles que son permitidos, es decir, donde podemos llegar a encontrar un electrón, y otros que no lo son. Por ejemplo, el nivel 1,6 no va a ser permitido. El 1 sí, el 2 también, el 3 también, porque eso corresponde a los números naturales. Estos números, estos 4 números, se los conoce como 4 números cuánticos y responden al siguiente esquema. N es el número cuántico principal o número de Bohr, que, como dijimos, está formado por los números naturales y representaría en el modelo planetario a una capa o zona de energía que contiene órbitas permitidas. El segundo número es el cuántico azimutal, L. Los valores que puede adquirir L son cualquier valor mayor igual que 0 y cualquier valor menor igual que n menos 1. Luego está la forma de representación de este número y tiene que ver con la forma de la órbita. Cuando L es igual a 0, la órbita sería perfectamente circular, pero a medida que L aumenta, se va transformando en una elipse que se hace más alargada cuanto mayor es el número L. El tercer número es el cuántico orbital. Los valores que puede adquirir son todos aquellos mayores o iguales que menos L y menores iguales que L. Este número representa la inclinación de la órbita respecto de un eje magnético. Finalmente, como cuarto número cuántico, está el orbital magnético o de spin. Una de las acepciones que tiene la palabra spin es giro. Y el electrón, con referencia a su eje central, tiene dos posibilidades de girar, hacia izquierda o hacia derecha. Por lo tanto, los valores posibles son más o más un medio, menos un medio, lo que ustedes quieran. Pero son dos posibilidades simplemente. Una indicando un sentido de giro y otro indicando el otro sentido de giro respecto de su eje. La imagen del modelo ve en cada órbita dos electrones que además de trasladarse, giran sobre sí mismos en distintos sentidos. Estos 4 números cuánticos nos determinan la existencia de las capas, de las subcapas y de la cantidad de niveles ocupados o vacíos que puede haber en esos átomos. Ayudados por la espectroscopía, utilizando la nomenclatura
que en esa ciencia se utiliza, se puede definir la capa como 2 veces n al cuadrado y la subcapa como 2 por 2L más 1. Si desarrollamos una tabla con cada uno de los valores que puedan adquirir, vale la redundancia, cada uno de los 4 números cuánticos, aparecerá lo siguiente. Cuando n vale 1, L vale 0, M vale 0, y el número de spin tiene dos posibilidades, que gire a la izquierda o que gire a la derecha. Si n vale 2, L puede valer 0 y 1. Si vale 0, M va a valer 0. Pero si L vale 1, M puede valer menos 1, 0 y 1. Y el número de spin será 2 para cada uno de estos. Por lo tanto, tendrá más y menos un medio en este nivel y en este otro nivel. Y así se van desarrollando las capas, las subcapas, las cantidades de niveles ocupados o no, y con ello se puede hacer una suerte de cuadro sinóptico como este. Por ejemplo, llamando al número n la capa, al número L la subcapa, podremos entender cuántos electrones hay por subcapa y cuántos electrones hay en la capa completa. Miremoslo en este ejemplo. Si n vale 1, L vale 0, M vale 0 y posibilidades hay 2. N1, L0, habría 2 electrones por subcapa, por lo tanto consideramos que habría 2. Y así sucesivamente. Fíjense, para la capa 2 tenemos 0 y 1 para L, acá están. Para 0 aparecen 2 niveles, acá están. Y para 1 aparecen 3 niveles con 2 posibilidades cada uno. Los 3 niveles que nos darían estos 8 electrones. Y así sucesivamente. Si la idea es expresar solo los niveles existentes, nos quedaría una ecuación infinita, ya que estos se extenderían hasta llegar al nivel de energía cero, en la que el electrón dejará de depender del átomo. Recuerden la expresión del cálculo de la energía total, que era un valor negativo e inversamente proporcional a n al cuadrado. Quiere decir que cuanto más nos alejamos del núcleo del átomo, menor va a ser la cantidad de energía que tengan. Es decir, arranco con un valor negativo importante y cuando me alejo mucho del átomo, del núcleo del átomo, cada vez tengo menos energía. Esto fue definido para un caso particular como es este, como para el primer nivel, 2 electrones, ocupando esta subcapa. Para el segundo nivel, que es el 2, 2 electrones ocupando la primera subcapa S y 6 posibilidades para la subcapa P. Para la 3 será 2 para la subcapa S, 6 para la subcapa P y 10 para la subcapa D, y así sucesivamente. Esto ocurriría con cualquier material, cualquier elemento de la tabla periódica de Mendeleev. Pero analicemos qué son los semiconductores simples que podrían que podrían definirse por las siguientes características. Primero, tener una estructura cristalina cúbica de cuerpo centrado, por ejemplo, como la del carbono diamante, no la del carbono grafito, carbono diamante. Segundo, tener en su última capa una configuración como esta, miren. Si para el carbono la última capa es la 2,
en esa capa tiene la subcapa S con 2 niveles y la subcapa P con otros 2 niveles. Para el silicio, la última capa es la 3. La primera subcapa, la S de esa capa 3, tiene 2 niveles y la subcapa P de la capa 3 también tiene 2 niveles. Y el germanio, por ejemplo, su última capa es la 4 y tiene la misma característica. La subcapa S 2 niveles y la subcapa P 2 niveles. Es decir, todos terminan en S2, P2. Eso es lo que define a un semiconductor. Y son los materiales que han presentado propiedades eléctricas particulares que los definieron como útiles para el funcionamiento de dispositivos electrónicos como diodos, transistores, triac, etc., incluso circuitos integrados. Silicio y germanio fueron los que comenzaron la historia. El germanio fue comercialmente difícil de trabajar, por lo tanto, casi toda la electrónica se abocó al silicio, y el arsenuro de galio, en lo que tiene que ver con los dispositivos que generan electricidad a partir de recibir luz o que generan luz a partir de recibir electricidad, es decir, la fotoelectrónica, el arsenuro de galio, como dije, cobró un rol muy importante. El postulado de Bohr, ampliado por los conceptos de Sommerfeld, determinó que existen niveles de energía permitidos que se correspondían con órbitas en las que giraban los electrones. Pero apareció el principio de exclusión de Pauli. Pauli introduce un nuevo postulado que dice que un nivel de energía puede ser ocupado por uno y solamente un electrón. El corolario es que en un sistema cualquiera no pueden existir dos electrones que tengan los mismos 4 números cuánticos. Por lo tanto, ya con todos estos conceptos, estamos en condiciones de analizar la estructura cristalina. Recordemos que lo que diferencia a un semiconductor de un metal cualquiera es que los semiconductores tienen en su última capa 4 niveles o 4 electrones de valencia. Cualquier átomo necesita tener 8 para verse completo. Los semiconductores tienen 4, el resto se diferencia en eso. Como decíamos, la materia está constituida por átomos. Veamos esta imagen, donde aquí aparece el núcleo del átomo. Todo esto es el átomo. Pero aquí está el núcleo del átomo. Fíjense la relación de tamaños que pretendemos demostrar entre el núcleo del átomo y el átomo completo. Dentro del núcleo del átomo, que es, como decimos acá, diminuto en comparación con el resto, está el 99,9% de la masa completa del átomo. Porque dentro de ese núcleo están los protones con carga positiva y una masa que es 1,673 por 10 a la menos 27 kilogramos, los neutrones que no tienen carga y su masa es 1,675 por 10 a la menos 27 kilogramos, prácticamente la misma masa que los protones. Y fuera de ello están los electrones con carga negativa y masa 9,109 por 10 a la menos 31 kilogramos, es decir, mucho más chica que los protones y que los neutrones. Fíjense que es 10 a la menos 27, acá es 10 a la menos 31. Pero los electrones conforman todo el volumen externo del átomo. Fíjense que el tamaño del núcleo
está en el orden de los 10 a la menos 15 metros. El núcleo está cargado positivamente. ¿Por qué? Porque tiene protones y neutrones. Como los neutrones no tienen carga, la única carga que prevalece es la de los protones. Pero está rodeado por la zona donde están habitando los electrones. La carga negativa del electrón en módulo es igual a la carga positiva del protón. 1,602 por 10 a la menos 19 coulomb. Insisto, el electrón negativa, los protones positivos. Los electrones cargados negativamente se mantienen dentro del átomo debido a las fuerzas eléctricas de atracción ejercidas por el núcleo con carga positiva. Los protones y los neutrones permanecen dentro del núcleo estable de los átomos debido al efecto de atracción conocido como fuerza nuclear fuerte, que vence la repulsión eléctrica de los protones. El número de protones se define como número atómico de ese elemento. Si se pierde uno o más electrones de un átomo, la estructura con carga positiva que queda resultante se llama ion positivo, es decir, perdió electrones. Por el contrario, un ion negativo es un átomo que ha ganado uno o más electrones. La ganancia o pérdida de electrones recibe el nombre de ionización. A esta altura ya tendríamos que tener intuitivamente el concepto de que materiales diferentes presentan también distintas propiedades debido a que están compuestos también por átomos diferentes. Cuando la separación entre átomos se hace tan pequeña que comienzan a solaparse las órbitas, las fuerzas interatómicas se intensifican y los electrones más extremos, conocidos como electrones de valencia, determinan la configuración final de la sustancia. Al formarse un sólido, suelen adoptar una distribución tridimensional ordenada que define una estructura cristalina periódica. Por lo tanto, habrá una célula unitaria que se repite en el espacio constituyendo la red cristalina del metal. Por ejemplo, en la imagen, el átomo de hierro. Pero, ¿qué pasa con la conducción eléctrica? Porque en definitiva, a través de los semiconductores, quienes se desplazan son partículas, como el caso de los electrones, con carga negativa. Y sabemos que el desplazamiento de cargas en la unidad de tiempo no es otra cosa que corriente. Por lo tanto, es importante que podamos analizar la conducción eléctrica de los semiconductores, pero para ello debemos recurrir a dos modelos complementarios. Uno es el modelo de enlace covalente. Trata de la imagen visual del mecanismo de conducción. Esto es útil para los fines cualitativos. Y está el modelo de bandas de energía, que a los fines cuantitativos resulta muy útil porque nos permite hablar de la concentración de portadores en cada una de las bandas. Por ejemplo, el silicio se ubica en la clase de cristales cúbicos del grupo 4 de la tabla periódica. Acá podemos ver en la columna 4 el carbono, el silicio, el germanio, etc. Estos tres son los que nos ocupan, que son los que nos interesan como semiconductores, pero también hay átomos en la columna 3, el boro, el aluminio, el galio, el indio, y en la columna 5, el nitrógeno, el fósforo, el arsénico, etc. Entonces, en función de eso, pensemos qué ocurre
con los de la cuarta columna, que todos pertenecen a la cuarta columna porque tienen en su última capa 4 electrones. Fíjense, el caso del silicio, cuya última capa es la 3, 1, 2, 3, en su última capa tiene 1, 2, 3, 4 electrones. Ahora, en total tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 4, 12 y 2 de la primera capa, 14. Tendrá 14 electrones, pero dentro del núcleo del átomo tendrá 14 neutrones y 14 protones. Fíjense, los 10 primeros electrones están en sus primeras capas, la 1 y la 2, y están fuertemente ligados al átomo. Y los últimos 4 electrones, que corresponden a su última capa, que es la 3 para el silicio, están ligados pero más débilmente. Y además son los responsables de las distintas propiedades químicas que propone cada material. Estos 4 últimos electrones se los define como electrones de valencia. Analicemos la estructura nuevamente del silicio y del germanio. Obviamente es igual a la del diamante. Mira la distancia que hay entre átomos, 5.43 angstroms. Pero cada átomo está rodeado por 4 átomos vecinos. Este está rodeado por otros 4. Cada átomo comparte uno de sus electrones de valencia con cada átomo vecino. Esta disposición de electrones compartidos se llama enlace covalente. Covalente significa la misma valencia. Y fíjense que al compartir sus 4 átomos con sendos vecinos, y de esos vecinos uno de sus electrones, quiere decir que el átomo en cuestión, si bien tiene 4 electrones en su última capa, cree que está completo pensando que tiene 8 porque le están prestando 2 los 4 vecinos. Este enlace covalente mantiene unido a los átomos, que conforman por supuesto el cristal, y dominan el comportamiento eléctrico. Dijimos antes que cada átomo tiene una cantidad de electrones con carga negativa y la misma cantidad de protones con carga positiva. Por lo tanto, cada átomo es eléctricamente neutro. Si lo analizamos en un modelo bidimensional, porque trabajarlo esto tridimensionalmente es muy difícil, analicemos la figura esta. Este es un bloque de silicio, este es un átomo, cualquiera de ellos, que tiene 4 electrones de valencia, pero ve un electrón de este átomo, otro de este átomo, otro de este y otro de este. Por lo tanto, él está viendo 8 electrones, aunque solamente de él sean 4. Y estas líneas me están indicando la covalencia, las ligaduras covalentes. A 0 Kelvin, es decir, en el cero absoluto, a muy baja temperatura, todos los electrones de valencia están pegaditos al átomo. Ninguno quiere abandonarlo al átomo. Miren este caso. Este es un átomo que perdió uno de sus electrones. Es decir, se rompió una ligadura. El electrón estará viajando por toda la estructura cristalina.
e incluso podría salir de la estructura cristalina y viajar en el vacío. Pero analicemos el caso en que está viajando por toda la estructura cristalina. Esta ligadura se rompió. Lo que falta es un electrón. Al faltar un electrón con carga negativa, lo que queda es un espacio, un hueco o una laguna que tiene carga eléctrica positiva. ¿Por qué? Porque el átomo que perdió ese electrón tiene una carga eléctrica menos. Pensemos en el átomo de silicio, tiene 4 electrones de valencia compensado por 4 protones positivos. Si pierde un electrón, le quedan 3 cargas negativas y 4 positivas. Por lo tanto, le sobra una carga positiva. Es la que queda acá al romperse una ligadura. A medida que dejamos el cero absoluto y empieza a aumentar la temperatura, la agitación propia de los átomos rompe ligaduras. ¿Por qué agitación térmica? Porque la temperatura hace que los átomos estén vibrando en su mismo lugar permanentemente y esa vibración cada vez aumenta con el aumento de la temperatura. La cantidad de energía que un electrón necesita para abandonar el átomo y romper una ligadura se llama energía de ionización, que para el germanio es 0,7 electronvolt y para el silicio 1,1 electronvolt. Una vez que el electrón abandona el átomo, se transforma en un electrón libre o electrón de conducción o simplemente electrón. Transporta una carga eléctrica que es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb negativos. Y la laguna que quedó a raíz del nacimiento de la libertad de ese electrón tiene una carga positiva de 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Fíjense que es la misma carga, pero positiva. La vacante que deja en el enlace covalente un electrón que se liberó porque adquirió energía y abandonó el átomo, se comporta como si fuese una partícula libre pero con carga positiva. Y si es una carga positiva y se comporta como una partícula libre, podemos decir que tiene masa comparable a la del electrón. Yo sé que es difícil de entender esto, pero la realidad es que la laguna tiene una carga eléctrica positiva y que es pasible de que un campo eléctrico le inflige una fuerza. Y si acepta la fuerza de un campo eléctrico, se va a mover. Si se mueve, adquirirá una velocidad, por lo tanto una aceleración. Y si hay una fuerza y hay una aceleración, podemos considerar la masa. Como dijimos, a esa partícula la llamamos laguna. Y también dijimos que el electrón libre, a partir de ahora lo llamamos simplemente electrón. Solamente vamos a hacer referencia específica a los electrones de valencia cuando estamos hablando de ellos, sino simplemente electrón. Tanto los electrones como las lagunas lo vamos a denominar portadores. ¿Por qué? Porque son partículas en movimiento que están cargadas eléctricamente, por lo tanto portan carga eléctrica. Y como definiciones podemos establecer que N corresponderá a la concentración de electrones por centímetro cúbico y P, su carga positiva, a la concentración de lagunas por centímetro cúbico. Se hace necesario hablar del concepto de masa eficaz o efectiva. Y para ello consideremos lo siguiente. Hemos hablado oportunamente de que el electrón se mueve con absoluta libertad dentro de la estructura cristalina y también lo puede hacer
fuera de la estructura del semiconductor, como es en el vacío, por ejemplo. O como es, por ejemplo, en cualquier conductor eléctrico. La laguna no tiene esa característica. La laguna siempre se mueve de ligadura en ligadura porque no es otra cosa que una ligadura rota. Por lo tanto, nunca podrá desplazarse en el vacío ni tampoco en un conductor tradicional. Entonces debemos hablar de masa efectiva y simplemente de masa. Por ejemplo, para el electrón, que es una partícula que puede existir dentro de la estructura cristalina como en el vacío o en un conductor, en el vacío o en ese conductor lo vamos a llamar masa, sub n, m sub n. Y dentro de la estructura cristalina, m sub n asterisco. Y lo mismo para la laguna. La laguna solo se mueve dentro de la estructura cristalina, por lo tanto solamente tendrá masa efectiva, es decir, m sub p asterisco. La masa es, sobre todo la masa efectiva, es un parámetro que representa el efecto de todas las fuerzas periódicas producidas por los núcleos atómicos y electrones de la red cristalina. Permite calcular la respuesta, siempre hablando de la física clásica, de las fuerzas tanto eléctricas como magnéticas aplicadas a lagunas y a electrones. Dijimos que si una partícula es aplicable de una fuerza a través de un campo eléctrico y adquiere una velocidad, la variación de la velocidad respecto del tiempo constituirá la aceleración. Si esto es aceleración y esto es fuerza, es obvio que esa partícula tiene que tener masa. Lo mismo ocurrirá con el electrón. Las principales características cuánticas de los movimientos electrónicos en un sólido quedan incluidas justamente en el parámetro masa efectiva, y que hablan de la imagen clásica de las lagunas y de los electrones de conducción. Entonces, podemos expresar en el silicio la cantidad de veces respecto de la masa en reposo del electrón. 1,1 para la laguna, para el electrón y 0,59 para, 1,1 para el electrón y 0,59 para la laguna. Y en el germanio, 0,55 para el electrón y 0,37 para la laguna. La existencia de 4 electrones en la última capa de cada átomo nos está hablando de semiconductores. Y si no agrego ningún tipo de contaminación a ese semiconductor, será puro, ideal e intrínseco. Dijimos, perfectamente puro porque solamente hay átomos, por ejemplo, de silicio. Perfectamente cristalino porque no tiene que haber imperfecciones en la estructura periódica. La pregunta es, ¿cuántos electrones y o lagunas hay en una muestra del semiconductor puro, perfectamente cristalino, en equilibrio térmico y a una determinada temperatura? Para poder responder esto, tenemos que recurrir al modelo de bandas de energía. No obstante, se pueden obtener algunos conceptos importantes. Algunas definiciones. Primero que nada, definimos la concentración en equilibrio térmico de electrones como n sub 0. N es la cantidad de electrones. Sub 0 en equilibrio térmico. ¿Qué significa en equilibrio térmico? Que comparte la misma temperatura que el medio ambiente, es constante y no recibe ningún otro aporte energético del exterior.
Lagunas, su concentración en equilibrio térmico, P sub 0. Repito, equilibrio térmico significa que el semiconductor está a temperatura constante compartiendo temperatura con el medio y que no recibe ningún tipo de energía del exterior. Dado que el proceso de liberar un electrón que está en una ligadura, es decir, romperse una ligadura o un enlace covalente, da lugar a un hueco o a una vacante que definimos como laguna. Por lo tanto, siempre se liberan electrones y se producen lagunas por pares. Es inevitable que cuando se genera un electrón en equilibrio térmico, va a aparecer una laguna en equilibrio térmico. Por lo tanto, cada vez que se libera un electrón, se dispondrá de dos portadores de corriente. Y su conductividad, me refiero a la del material, es intrínseca. Esos dos conductores son los electrones y las lagunas. Y si decimos que el material es intrínseco, el número de electrones que se generan en el equilibrio térmico será igual al número de lagunas que se generan en el equilibrio térmico, por lo tanto podemos hablar de que cualquiera de esos dos valores lo podemos definir como n sub i. Y esto es la definición de concentración intrínseca de portadores, es decir, la cantidad de partículas por centímetro cúbico. Tengamos en cuenta que SNI es una función fuertemente dependiente de la temperatura. Si la temperatura aumenta, NI aumenta muchísimo. Por ejemplo, en el silicio a 300 Kelvin, NI llega a 1.5 por 10 a la 10 aproximadamente. Un gráfico elocuente de ello, con los distintos materiales, arsenio de galio, eh, silicio, germanio, etcétera. En este eje tendremos la concentración y en este eje tendremos la temperatura. Fíjense que a 300 Kelvin, que es la temperatura ambiente aproximadamente, para el silicio estamos en más o menos 10 a la 10. Y para el germanio estamos aproximadamente en 10 a la 14. Debemos abordar ahora los conceptos de generación y recombinación. Cada vez que se rompe una ligadura covalente, queda libre un electrón y queda formada una laguna. Eso es siempre así, siempre es por pares. Un electrón, una laguna, inevitablemente, cuando la generación es térmica. Para que ello se produzca, se requiere de energía externa, de una fuente de energía externa, como puede ser térmica, óptica, etc. La tasa de generación la podemos expresar como G función de la temperatura. Si aumento la temperatura, aumenta la cantidad de electrones que se liberan y la cantidad de lagunas que se exponen debido a esa liberación de electrones. Es decir, lo podemos establecer como la cantidad de enlaces que se rompen por unidad de volumen y por unidad de tiempo. También se pueden producir generación térmica debido a la vibración de la red cristalina en el material intrínseco. Y esta solo depende de la temperatura también. La recombinación es cuando, por el contrario, se restablece un enlace. Es decir, cuando un electrón va a cubrir una laguna, es decir, va a cubrir una ligadura ruta. En ese caso,
hay liberación de energía en forma térmica o en forma óptica. La tasa de recombinación, que también es función de la temperatura, la medimos en centímetros a la menos 3 por segundo a la menos 1. Para que haya recombinación, es imprescindible que un electrón encuentre una laguna. La presencia de impurezas ionizadas no afecta a la recombinación, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero tengamos en cuenta que un semiconductor contaminado, para la recombinación, la presencia de impurezas ionizadas no afecta a esa recombinación. Para que el equilibrio se mantenga, los eventos de generación y recombinación deben producirse en cantidades iguales en todo momento, es decir, todo lo que se genere se tiene que recombinar, o que todo lo que se recombina es lo que se haya generado. Por ello vamos a analizar las ecuaciones de equilibrio. Un semiconductor que se encuentra a temperatura constante y sin fuerza alguna externa aplicada, se encontrará en estado de equilibrio. Pero ese es un equilibrio dinámico. Podemos decir que en todo momento hay una cantidad de electrones y lagunas, pero nunca van a ser los mismos y en las mismas, ni los mismos electrones ni la misma laguna. Es decir, como ejemplo podemos hablar de un río al que miramos fijamente. Continuamente estamos mirando el agua, pero no siempre son las mismas gotas. Por lo tanto, el equilibrio es dinámico. Para que eso se cumpla, la cantidad de pares electrón-laguna generados deberá ser en todo momento igual a la cantidad de pares electrón-laguna recombinados. Es decir, la generación tiene que ser igual a la recombinación. La generación, que es función de la temperatura, depende de la energía externa aplicada. Y la recombinación es el reencuentro de un electrón con una laguna, inevitable. Por lo tanto, para expresarlo matemáticamente, debemos tener en cuenta que dependerá también de la cantidad de partículas. Es decir, todo lo que se genere lo podemos expresar como la recombinación, que es función de la temperatura, pero también es función lineal de la existencia de las partículas. Si P sub 0 fuese 0, no hay recombinación posible. Si N0 fuese 0, no habría recombinación posible. Por lo tanto, G de T y R de T debemos recordar que son funciones exclusivas de la. Debemos contemplar ahora que la introducción de impurezas en un semiconductor no puede ser considerada como una generación. Lo vamos a ver un poco más adelante, pero ya podemos fijar estos conceptos. Se trata solamente de un agregado de portadores que nace con la constitución misma del cristal sin depender de ninguna fuente de energía exterior. Es decir, como dijimos, la generación térmica es igual a la recombinación, función de la temperatura, por el producto de las dos cantidades de concentraciones. Y como en equilibrio N0 y P0 es igual a Ni, podemos escribirlo como Ni por Pi. Por lo tanto, podemos expresar que la generación es igual a la recombinación función de la temperatura por Ni cuadrado. Y también que el producto entre N0 y P0 es igual a Ni cuadrado. ¿Qué indica esto? Que independientemente de la contaminación del cristal, el producto de la cantidad de electrones por la cantidad de lagunas es igual al cuadrado de la cantidad de electrones o lagunas del material intrínseco a la misma temperatura. Por lo tanto, podrá expresarse
que el valor n sub i para una temperatura dada estará dado por la raíz cuadrada de la generación dividido la recombinación. Y esto es una función exclusiva de la temperatura. Hasta ahora hemos analizado los materiales intrínsecos, es decir, puros, sin contaminarse, y cuya generación siempre es por pares. Su generación térmica es por pares. Por cada electrón, una laguna. Y la recombinación también es por pares. Por cada electrón, pues cada electrón tiene que encontrar una laguna. Veamos qué ocurre si contaminamos un material intrínseco. Recordemos que en los semiconductores puros o intrínsecos, la condición era que N0 es igual a P0. Pero esto no nos servía para la fabricación de dispositivos electrónicos. Por lo tanto, se recurrió a muchas tecnologías, pero metalúrgicamente se logra introducir átomos externos para manipular, para controlar las propiedades eléctricas de un semiconductor. Entonces ahora ya no hablamos de conductividad intrínseca, sino que hablaremos de conductividad extrínseca. Hay sustitución de algunos átomos del semiconductor por otros con un electrón de valencia más o un electrón de valencia menos. Esto es, agregar átomos de la quinta columna con 5 electrones en su última capa o átomos de la tercera columna con 3 electrones en su última capa. Por lo tanto, haciendo estas contaminaciones, se obtendrán mayor cantidad de electrones que lagunas o a la inversa. Es decir, agregar electrones sin aportar lagunas o agregar lagunas sin aportar electrones. A los átomos que corresponden a la quinta columna y que agregan un electrón sin aportar lagunas, los llamamos átomos donores. Por ejemplo, como citamos anteriormente, la quinta columna. Nitrógeno, fósforo, arsénico. Tienen 5 electrones de valencia, por lo tanto pertenecen al grupo 5 de la tabla periódica. 4 de esos electrones estarán formando enlaces covalentes con átomos del semiconductor, porque si el semiconductor tiene 4 átomos en su última capa, utilizará 4 átomos de los átomos contaminantes para sentirse completo. Pero el quinto electrón de ese átomo contaminante queda desaparejado. La energía de ionización para liberarlo es mucho menor que la de un enlace covalente cualquiera. A temperatura ambiente, cada átomo donor ya habrá liberado ese electrón. De esa manera, el átomo donor queda cargado positivamente. ¿Por qué? Porque tendrá 5 protones que compensaban los 5 electrones y al perderse un electrón, al liberarse un electrón, quedan 4 cargas negativas y 5 positivas. El átomo donor se transformó en un ion positivo fijo. Los átomos no se desplazan. Analicemos en este gráfico bidimensional una estructura de silicio, por ejemplo, en la que se incorporó un átomo de arsénico. Este átomo, a temperatura ambiente, ya habrá entregado su electrón, que pasará a formar parte de la flotilla de electrones de conducción, y quedará con una carga positiva fija en la estructura. Esto es un ion positivo. Al semiconductor al que le agregamos átomos de la quinta columna, lo transformamos en semiconductor tipo N. La corriente mayoritaria estará dada por electrones.
y a esos electrones se los llama portadores mayoritarios. Se define entonces como N sub D a la concentración de átomos donores por centímetro cúbico. Y una vez que esos átomos liberaron su quinto electrón, se transformarán en iones positivos y N sub D con el signo más representa la concentración de átomos de donores ionizados. Debe tenerse en cuenta que a temperatura ambiente ya todos los átomos de la contaminación se han ionizado, en este caso los donores. Por lo tanto, podemos hablar de que los átomos donores ya están todos ionizados y por cada uno de ellos se habrá liberado un electrón. Por lo tanto, Nd será igual a N. Pero ¿qué ocurre si la contaminación es mucho menor, es decir, la cantidad de átomos de contaminación es mucho menor que la cantidad de átomos, o la cantidad de, perdón, que la cantidad de electrones en estado puro del material? En ese caso la contaminación es irrelevante y el material prácticamente seguirá siendo intrínseco, por lo cual N0 seguirá siendo igual a P0 e igual a Ni. ¿Por qué? Porque no habría agregado electrones en cantidad suficiente. Si por el contrario la contaminación es muy fuerte, entonces sí, esa contaminación controlará la concentración de portadores y habremos transformado un semiconductor intrínseco en uno extrínseco. Con lo cual, ahora N0 ya estará formando parte o será igual a la cantidad de átomos donores. Típicamente, Nd como cantidad de átomos donores es aproximadamente entre 10 a la 15 y 10 a la 20 centímetros a la menos 3. Lo mismo ocurre con la contaminación en base a átomos de la tercera columna, es decir, átomos que tienen 3 electrones en su última capa. Se los llama aceptores y como dijimos, con ellos podemos introducir lagunas en el semiconductor sin agregar electrones. Son los de la tercera columna de la tabla periódica, tienen 3 electrones de valencia, por lo tanto forman parte del grupo 3 de la tabla periódica. Se incorporan a la estructura, por ejemplo, del silicio con un enlace covalente roto, con una ligadura vacante, rota. Por lo tanto, quedan capaces de aceptar un electrón de otra ligadura o de algún electrón que esté transitando libremente. A temperatura ambiente, cada aceptor acepta un electrón. Por lo tanto, cada aceptor libera una laguna. Y ese átomo aceptor queda cargado negativamente porque incorporó un electrón. Tenía 3 protones para compensar a las 3 cargas negativas que tenía. Pero si incorpora un electrón, ahora le sobra una carga negativa, por lo tanto se transforma en un ion negativo fijo. Este sería el gráfico que intenta ser elocuente. Imaginemos una barra de silicio, un átomo de boro incorporado, que ya a temperatura ambiente ya se ionizó negativamente. ¿Por qué? Porque incorporó un electrón y su laguna empezó a moverse de ligadura en ligadura. Dijimos entonces que un semiconductor al que le agregamos impurezas aceptoras lo transformamos en un semiconductor tipo P. Su corriente mayoritaria está dada por lagunas que transportan cargas positivas. Por lo tanto, estas
se definirán como portadores mayoritarios. Se define entonces a N mayúscula sub A a la concentración de átomos aceptores y N sub A con un símbolo negativo a la concentración de átomos aceptores ionizados por centímetro cúbico. A temperatura ambiente, igual que en el caso anterior de los donores, todos los aceptores están, se supone, ionizados. Por lo tanto, la cantidad de iones positivos será igual a la cantidad de átomos que agregamos como contaminación y eso determinará la cantidad de lagunas. Y nuevamente, si la contaminación es muy baja, es irrelevante y el semiconductor seguirá comportándose como intrínseco. Por lo tanto, N0 igual a P0. Si por el contrario la contaminación es muy fuerte, entonces empezará a controlar la concentración de portadores y el semiconductor dejará de ser intrínseco para convertirse en extrínseco. Y eso implica que N0, perdón, que P sub 0 ahora será igual a la cantidad de átomos aceptores con la que contaminamos. Típicamente, una contaminación de átomos aceptores está entre 10 a la 15 y 10 a la 20 centímetros a la menos 3. Otro concepto importante es el equilibrio eléctrico. Debemos considerar que todo semiconductor, independientemente de su contaminación, está en equilibrio eléctrico. Esto significa que la suma de las cargas negativas fijas y móviles, es decir, iones y electrones, debe ser siempre igual a la suma de las cargas positivas, fijas y móviles, es decir, los iones positivos y las lagunas. Expresado matemáticamente sería que la cantidad de electrones más la cantidad de átomos ionizados, ambos dos con cargas negativas y multiplicados a su vez por la carga, para dar idea de la cantidad total de cargas, tiene que ser igual a la cantidad de lagunas y de átomos ionizados positivamente multiplicados cada uno de ellos por la carga también. Por lo tanto, esto dará lugar a una expresión, simplificando la carga, de que N0 menos P0 es igual a Nd ionizado menos Na ionizado. Es decir, la cantidad de electrones menos la cantidad de lagunas, que son las partículas móviles, tiene que ser igual a la cantidad de átomos ionizados positivamente fijos menos la cantidad de átomos ionizados negativamente fijos. Por lo tanto, si consideramos que a temperatura ambiente todos los átomos de impurezas están ionizados, quedará que N0 menos P0, es decir, electrones menos lagunas, tiene que ser igual a la cantidad de átomos donores menos la cantidad de átomos aceptores. Y esto dará lugar a un número que definimos con la letra N simplemente. El signo matemático de esta expresión demostrará dos tipos de materiales. Miren, si N es negativo, el material es tipo P. Si N es negativo, es porque contaminé con menor cantidad de átomos de la quinta columna que de la tercera. Si N es positivo, el material es tipo N. ¿Por qué? Porque habré contaminado con mayor cantidad de átomos de la quinta columna que de la tercera columna. Pero hay otra forma de agregar portadores a una estructura cristalina. Vamos a hablar del concepto de inyección de portadores minoritarios. Por ejemplo, en un material tipo P, los mayoritarios son lagunas, los minoritarios son electrones. En un material tipo N, los mayoritarios son electrones, los minoritarios son lagunas. Supongamos tener un cristal semiconductor extrínseco, es decir, ya contaminado. No importa si es tipo P o tipo N.
en el que la cantidad de mayoritarios es mucho mayor que la cantidad de minoritarios. El cristal lo consideramos a temperatura constante, pero que está iluminado por una energía electromagnética externa. Por lo tanto, la estructura, al recibir la luz, generará pares electrón-laguna, porque es lo mismo que la generación térmica. Por cada electrón, una laguna. Y además, por la unidad de tiempo y por centímetro cúbico del cristal que produce esa energía. La cantidad de portadores generadas por la energía lumínica la vamos a llamar N' y P'. Y está en el orden de magnitud de los portadores minoritarios, para un tipo de material o para el otro. Luego, el aumento relativo de los minoritarios es importante, mientras que el de los mayoritarios es despreciable. Vamos a tratar de demostrar por qué. Citamos el caso. Una barra de silicio contaminada con N o con P, como sea. Por lo tanto, cuando recibe la cuando recibe la inyección de luz, se producirán una cantidad de electrones en exceso y una cantidad de lagunas en exceso que llamamos N' y P' respectivamente. Si el material es tipo N, N0 es muy grande con respecto a los que se generan por generación lumínica o térmica. Por lo tanto, N es prácticamente N0. Pero los minoritarios P serán los de equilibrio térmico más lo que se generen lumínicamente. Estos son significativos frente a estos. Para material P pasa lo propio. La cantidad de P sub 0 es tan grande que agregar P' no va a cambiar la cosa y la cantidad nueva será prácticamente P0. Pero los minoritarios habrán incrementado N0 más N', por lo tanto habrá un número N que es significativamente distinto a este. Si consideramos que la luz todavía se mantiene constante y aplicada a la barra de silicio, el sistema no va a alcanzar el equilibrio porque permanentemente habrá generación. Obviamente esos excesos irán recombinándose, pero el hecho de que siga habiendo generación no permitirá que se alcance el equilibrio. Pero vamos a ver qué ocurre cuando se elimina la inyección de luz. Ahí es donde debemos analizar la recombinación de esos excesos de portadores, teniendo en cuenta lo siguiente. Piensen que la recombinación, que es función de la existencia de electrones, lagunas y además función de la temperatura, la podemos expresar como la recombinación, función de la temperatura, pero también función lineal de ambas. Por lo tanto, reemplazando N y P por N0 más N' y P0 más P', nos quedará una expresión de este tipo. Si aquí operamos matemáticamente, es decir, por ejemplo, aplicando la propiedad distributiva, nos va a quedar una expresión de este tipo. En este caso, recordemos que R de T por N0, P0, representa la recombinación de portadores en equilibrio térmico, que a la sazón, recordemos que es igual a la generación térmica. Por lo tanto, podemos expresar que la diferencia entre lo que se recombina en forma general menos lo que se recombina referido a la cantidad y a las concentraciones de los portadores en equilibrio térmico, lo podemos expresar como la recombinación menos la generación térmica. Por lo tanto, nos quedará una expresión de este tipo, donde decimos que lo que se recombine menos la generación térmica podrá ser expresado como la recombinación
de los N0 por P', que son los excesos, más la recombinación de los P0 por N', que es la otra parte de los excesos, más la recombinación de los excesos N' por P'. Pero ocurre lo siguiente. En esta expresión podemos considerar que como N' y P' son cantidades muy pequeñas frente a las concentraciones de N0 y P0, que son las de equilibrio térmico, resultará en una cantidad muy pequeña también. Recordemos que dos valores muy pequeños multiplicados dan como resultado otro valor mucho más pequeño todavía. Por lo tanto, este término puede resultar despreciable frente a estos otros dos. Y estos dos se irán eliminando si consideramos distintos tipos de material. Recordemos que el cálculo de probabilidades dice que muy difícilmente un portador minoritario en exceso se recombine con un portador mayoritario en exceso. O sea, este término desaparece por lo que dijimos recién. Pero tampoco un portador mayoritario en exceso se recombina con un portador minoritario en equilibrio térmico. Por lo tanto, dependiendo del tipo de material, algunos de estos dos términos podrá desaparecer. Quiere decir que para material tipo N, la expresión quedaría que la recombinación menos la generación será R de T por N0 P', y para material tipo P, que la recombinación será menos la generación igual a la recombinación por N' por P0. En términos de ello, en determinado momento podemos eliminar esa iluminación. Por lo tanto, ahí sí la recombinación hará decrecer la concentración minoritaria porque el sistema buscará el equilibrio, pero los excesos no van a poder eliminarse instantáneamente. De esa manera se entra en un régimen transitorio que demandará un tiempo que será el que tarden en desaparecer los portadores en exceso, justamente N' y P'. Matemáticamente eso se expresa de la siguiente manera. Para material N, que la diferencia entre la que se recombina en forma general menos la generación térmica no es otra cosa que la variación temporal de excesos con signo negativo. En este caso, para las lagunas, la derivada de P' respecto del tiempo. Y para material P, la derivada respecto del tiempo de la concentración N'. Podemos definir entonces a la variación temporal con signo negativo de la concentración de lagunas en exceso respecto del tiempo como el cociente entre la concentración P' y una constante de tiempo tau P, y lo propio para los electrones, que la variación temporal con signo negativo la podemos expresar como el cociente entre los excesos de electrones dividido una constante de tiempo que llamamos tau n. Si además consideramos que en equilibrio térmico siempre se cumple que la generación térmica es igual a la recombinación de los portadores en equilibrio térmico, podemos expresar una expresión diferencial, valga la redundancia, que involucre a la recombinación de los portadores más su variación temporal. Una para las lagunas y otra para los electrones. De esta manera, tenemos que considerar que estas son dos ecuaciones diferenciales homogéneas de primer grado y que rigen el fenómeno de la recombinación de los excesos, lo que nos permite escribir que R de T por N0 es igual a 1 sobre la constante de tiempo tau P. Y lo propio, R de T por P0 igual a 1 sobre tau N.
La solución de las ecuaciones diferenciales homogéneas es la tradicional y la siguiente: que las lagunas P' se pueden expresar como las P' en el instante cero en que se elimina la fuente lumínica por E a la menos T sobre tau P. Y para el caso de los electrones, N' en el instante cero en que se elimina la iluminación por E a la menos T sobre tau N. Esto visto gráficamente para el caso de las lagunas, y obviamente será lo mismo para los electrones, en un par de ejes coordenados, donde en las ordenadas colocamos el nivel de concentración de excesos y en el eje de las abscisas colocamos el tiempo, podrá expresarse que en el instante en que se elimina la fuente de luz, teníamos una concentración P' en el instante cero, pero que después se degrada esa concentración en función del tiempo en forma exponencial negativa y en base a una constante de tiempo que está dada por la tangente en este punto y que en su cruce por el eje del tiempo nos da justamente esa constante de tiempo tau p, y para el caso de los electrones sería tau n. Estas dos constantes de tiempo que participan en cada una de las ecuaciones se las define como tiempo de vida promedio de los portadores minoritarios antes de recombinarse. Estas serían las dos expresiones de tau p y tau n. Consideramos ahora este último ejemplo, donde tenemos una barra de silicio contaminada tipo N, en la cual hacemos incidir luz en forma uniforme y constante en una sola zona. Resultará obvio que la incidencia de esa luz determinará la generación de excesos de portadores, tanto electrones como lagunas, es decir, N' y P'. Obviamente, el sistema intentará alcanzar el equilibrio a través de la recombinación, pero como la generación es constante, ese equilibrio no se alcanza, por lo menos hasta que no se elimine la fuente de luz. Será interesante saber qué ocurre a la derecha del plano A, donde ahí la luz no incide porque acá no está incidiendo esa luz. Pero luego de un tiempo veremos que aquí también aparecen portadores en exceso. En este caso lo que nos interesan son los minoritarios, siempre la proporción de los minoritarios es la que se considera. Entonces en esta zona veremos que aparece una cantidad de P' mucho menor que la que se generó acá, pero va a estar acá. Ahora, ¿quién los trajo acá? Si no hay ninguna fuerza de un campo eléctrico, ni de un campo magnético, ni gravitacional, ninguna. La única fuerza que los pudo haber hecho llegar hasta acá es una fuerza probabilística. Es decir, la probabilidad de que las partículas pasen de la zona izquierda hacia la zona derecha del plano A es mucho mayor que al revés. ¿Por qué? Porque acá hay mayor cantidad que acá. La fuerza entonces esta, que decimos que es probabilística, es la que determina ese movimiento de partículas de una zona de mayor concentración a una de menor concentración, y la ley que rige ese fenómeno de desplazamiento es la difusión. Matemáticamente se la puede escribir como que la densidad de corriente debida a lagunas es igual a la carga de las partículas por su constante de difusión y por su gradiente de concentración. Fíjense que este gradiente lo expresamos como la derivada respecto de la distancia de la concentración P' de excesos. Resulta negativa,
aunque la carga de la partícula sea positiva, porque el gradiente es negativo. Es una función que decrece de una zona de mayor concentración a una de menor concentración. Para el caso de los electrones, su densidad de corriente será la carga multiplicada por la constante de difusión y por su gradiente de concentración. En este caso, si bien el gradiente es negativo, la carga de la partícula también es negativa, por lo tanto, la expresión termina siendo positiva. Esto gráficamente se puede ver si analizamos, por ejemplo, en un sistema coordenado, en las ordenadas colocamos la concentración de las partículas y en las abscisas la distancia que recorren a partir del plano cero, tomando como cero, como origen cero, el plano que subdivide a la zona de mayor concentración de la de menor concentración, una cantidad en ese instante y en esa ubicación, que son los P' en el plano cero considerando las lagunas. Y que luego, a medida que avanzamos en distancia, vemos que se va degradando con una exponencial negativa que responde a este gradiente. Por lo tanto, la tangente en este punto, al cruzarse con el eje de las X, nos va a determinar una distancia que definimos como la longitud de difusión de las partículas. Yo acá puse LD como genérico, pero para el caso de las partículas sería LP y para los electrones LN. Decimos entonces nuevamente que esa longitud es la longitud de difusión y es la distancia promedio que recorre una partícula antes de recombinarse.